Dice así la palabra del Señor. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho, diciendo: Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestáis más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita, cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Vamos a tener una oración para que el Señor dirija al predicador en su mensaje y que sea de bendición para cada uno de nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, infinitas gracias, oh Señor, te damos por todo lo acontecido aquí hasta ahora, esta mañana, Señor, tanto de poder tomar la comunión con los hermanos, Señor, y te pedimos también especialmente por el predicador, Señor, que tú le bendigas, que tu Santo Espíritu sea el que le guíe, le dé palabras sencillas y fáciles, Señor, pero de sabiduría, para que todos los que estamos aquí seamos, Señor, engrandecidos, y aquellos que aún no te conocen, oh Padre, puedan a través de tu palabra y de la predicación venir al arrepentimiento. Amén. Bendícele tú, guíale tú, y que tu Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros. En el bendito nombre de tu Hijo Jesús, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Bien, hermanos, es una bendición, como siempre digo, compartir la palabra con mi iglesia. Y hoy tenemos una de esas historias conmovedoras. La última que tuvimos también lo era, ¿recordáis? Cuando el Señor resucitó al hijo de la viuda de Naín, que era su único hijo. Y hoy vamos a ver
otra historia acerca de dos historias, de dos personas que igualmente que esa mujer habían pasado por momentos muy difíciles en la vida, pero a diferencia de la viuda de Naín, estos todavía tenían esperanza de que realmente sus vidas pudiesen ser transformadas. Una de ellas era una mujer con flujo de sangre, tenía una enfermedad que no sabemos cuál era, pero que le hacía ser alguien impuro ceremonialmente, probablemente alguien rechazado por esa sociedad que sabían de su problema. Y por otro lado tenemos a un hombre que era un padre también, que su hija agonizaba. Era Jairo, era un principal de la sinagoga. El Señor acababa de volver de la otra orilla del lago del mar de Galilea. Allí había curado o sanado al endemoniado gadareno. Había echado fuera a un demonio que no era uno, sino era legión, eran muchos. Y una vez hecho eso, él volvió a Capernaum, que era la otra orilla. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Él estaba en la orilla de Capernaum. El Señor cuando comenzó su ministerio lo comenzó en su ciudad donde él se crió, en Nazaret. Pero hubo un acontecimiento en la sinagoga de Nazaret en la que él predicó acerca de Isaías y se atribuyó lo que Isaías decía acerca del Mesías. Y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Bueno, eso sirvió para que sus conciudadanos, sus vecinos, aquellos que se habían criado con él durante toda la vida, que lo conocían de toda la vida de estar en la sinagoga con él, cuando escucharon eso, dice que lo llevaron a lo más alto de la ciudad para despeñarlo. Pero él dice que se marchó. Y se marchó de Nazaret a Capernaum. El Señor durante sus 3 años de ministerio público tuvo Capernaum como un cuartel general, donde él iba yendo y viniendo a diferentes lugares a predicar el evangelio del reino, pero allí era su ciudad. Los evangelistas le llaman su ciudad, su casa. Allí era el lugar donde él estaba para predicar el evangelio y por tanto fue una ciudad privilegiada. Nos podemos imaginar tener a Jesús como vecino durante 3 años. No era una ciudad muy grande. Todo el mundo le conocía. Cada sábado, cuando no estaba predicando en otras sinagogas de alrededor, él predicaba en la sinagoga de Capernaum. Era como si dijéramos, era su iglesia. Allí había echado fuera demonios de gente que iban a la sinagoga. Allí había curado al hombre de la mano seca. Allí había predicado el famoso sermón del pan de vida, de Juan capítulo 6. Y allí habían llegado a decir de él que se admiraban de su doctrina, porque predicaba con autoridad. Todo eso ocurrió en esa ciudad de Capernaum. Y en esta historia se cruza la vida de estas dos personas. Dos personas que parece que compiten por la atención de Jesús. La primera que llegó a Jesús pidiéndole ayuda fue el Padre. Dice que luego que le dio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Este hombre acudió al Señor cuando ya no había más remedio. Era un principal en la sinagoga, alguien, digamos, de autoridad, alguien con posibles, y por tanto habría agotado todos sus recursos para curar a su hija. Habían orado por ella seguramente, le habían impuesto las manos, quizás los ancianos de la sinagoga, había gastado dinero en médico, pero al final su hija agonizaba y acudió a Jesús desesperado.
Era un principal de la sinagoga. No le importó su reputación como jefe de la sinagoga. No le importó que todo el mundo lo viera cómo se postró a los pies de Jesús, del Maestro, para pedirle ayuda. Era su hija única. Lucas dice que era su única hija. Y su dolor era mayor que el temor de perder esa reputación. Y esa niña que tenía 12 años, pues la verdad que le quedaba muy poco tiempo de vida. En cuanto a la mujer, es curioso que también llevaba padeciendo los mismos años que la niña. La niña tenía 12 años, bueno, pues 12 años llevaba esta mujer padeciendo su enfermedad, flujo de sangre. Dice, desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes, dice, le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Esta mujer igualmente fue a Jesús como último recurso. Ya lo había gastado todo en médico y no solamente no había mejorado, sino que le iba todavía peor. Compartían estas dos personas una situación desesperada. Tampoco le importó que la gente la reconocieran. Ella no se podía juntar con nadie, ni siquiera con su familia. Si estaba casada, que no sabemos, ni su esposo podía acostarse con ella, ni siquiera sentarse en el lugar donde ella se sentaba. Ni sus hijos, nadie. Todo el mundo la conocían en Capernaum. Probablemente tuvo que ir cubierta, a escondida, ocultando su identidad, porque si no era imposible evitar que la gente le tocase. Allí había una gran multitud. Así que ella tampoco tuvo temor de arriesgarse a que la gente la reconocieran y probablemente fueran contra ella, incluso la podían haber apedreado. Así que esta mujer fue con una fe en que el Señor de alguna manera podía sanarla tan solo tocando su manto. Jairo fue por derecho delante del Señor y se postró. Esta mujer fue por detrás, oculta en secreto, pero ambos tenían también una fe suficiente para que el Señor les atendiera. Compartían una fe imperfecta los dos. Jairo conocía a Jesús desde que estaba en la sinagoga, le había visto hacer muchas cosas, incluso probablemente, como era jefe de la sinagoga, sería uno de esos ancianos que fueron enviados a Jesús para rogarle que curara al siervo del centurión. Esto también ocurrió en Capernaum. ¿Recordáis el episodio del siervo del centurión? Bueno, pues un grupo de ancianos fue enviado a Jesús para rogarle que sanara a ese centurión a quien ese hombre amaba. Ese centurión vivía en Capernaum, en la guarnición que había allí romana, y era uno de los que había dado fondos para construir la sinagoga. Así que ya Jairo sabía del poder de Jesús. Pero había una gran diferencia, si os fijáis, hermanos, entre el centurión romano y la fe que él demostró y la fe que demostró Jairo. ¿Recordáis las palabras famosas del centurión cuando el Señor fue a sanar a su siervo? El centurión no salió a recibir a Jesús, ni siquiera se lo rogó él mismo, no por orgullo, sino por humildad y respeto a la autoridad de Jesús. No soy digno de que entre en mi casa, pero di una palabra y mi siervo sanará. Porque yo soy hombre con autoridad y envío a uno que haga algo y lo hace. Este hombre estaba reconociendo que Jesús no tenía que ir directamente a su casa, ni tenía que entrar ni tocar a su siervo. Di una palabra y mi siervo sanará. Y el Señor dijo de él,
que al oír esto Jesús se maravilló, dice, de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. La demostración de eso es la actitud de Jairo, que podemos ver que era un hombre de fe, pero una fe mucho más débil e imperfecta que la de este centurión. Jairo creía que Jesús podía sanar a su hija, pero le ruega que vaya a su casa y le toque. No se atrevió a creer que Jesús podía tener esa palabra de autoridad de sanar sin estar presente donde la hija estaba. Y también creía que podía sanarla, pero no hasta el punto de poder resucitarla. No molestes más al maestro, le dijo en la comitiva cuando la niña había muerto. Y el Señor tuvo que fortalecer su fe y decirle: no temas, cree solamente. Así que era una fe imperfecta, igual que la de esta mujer. Ella creía que tenía que tocar a Jesús. Ella creía que tenía que haber un contacto físico para que el Señor sanara su enfermedad. Sabía de otros que habían sido sanados tocando su manto. Y ella dijo: ¿por qué no yo? No tengo nada que perder. Sin embargo, a pesar de que estas dos personas acudieron a Jesús como último recurso y con una fe imperfecta, el Señor les atendió y les concedió los deseos de su corazón. Hermanos, no seamos duros con personas así. En la palabra de Dios no hay superhéroes ni superhombres, sino personas, hombres y mujeres como nosotros. Y muchas veces, hermanos, nosotros nos comportamos como ellos. A veces nuestra fe es muy débil. A veces creemos que Dios puede hacer, pero no puede hacerlo todo. A veces creemos en lo difícil, pero no en lo imposible. A veces tenemos que reconocerlo, hermanos. Acudimos al Señor como último recurso, como último plato. Lo intentamos por todos nuestros medios y solo nos acordamos de Él cuando ya no hay solución, al menos solución humana. Debemos dar gracias al Señor, hermanos, porque es verdad que nuestra fe muchas veces es pequeña e imperfecta, pero el Señor la considera una fe suficiente para que seamos bendecidos. Al que cree, como dice el Señor, todo le es posible. Esa fe, hermano, tiene poder, aunque sea imperfecta, aunque sea como un grano de mostaza. Una fe como un grano de mostaza puede mover montañas. Jesús no solo demanda de nosotros que creamos que Él puede hacer lo imposible, sino también quiere que nosotros hagamos lo posible para que ocurra lo imposible. No le dejemos toda la faena al Señor. Como dice el refrán, a Dios rogando y con el mazo dando. Estas personas hicieron lo que pudieron para que el Señor sanara a la hija y la sanara a esta mujer. Y el Señor hizo el resto, Hicieron lo que pudieron para que ocurriese lo imposible. ¿Recordáis el caso de Moisés? Cuando le dijo: ve a Egipto y saca al pueblo de Israel de allí. Dile que yo te he aparecido. Y Moisés dice: Señor, no me van a creer. ¿Cómo me voy a ir yo a decir? No me van a creer. Y el Señor, ¿qué le dice? ¿Qué tienes en tu mano? Una vara. Échala al suelo. Se convirtió en una serpiente. Vuelve a cogerla. Se convirtió en una vara. Y con esa vara el Señor, a través de Moisés, sacó al pueblo de Egipto. Ya no era la vara de Moisés, ya era la vara de Dios en la mano de Moisés. Lo que él tenía lo puso en las manos del Señor y el Señor hizo lo imposible. La alimentación de los 5.000. Allí el Señor le dice a los discípulos que le dijeron: Señor, ya es tarde, manda a toda esta gente que se busque la vida a comprar pan y que vayan a comprar pan porque no tenemos pan para comer. Y el Señor les dice a ellos: dadle vosotros de comer. ¿Nosotros? ¿Cuánto dinero haría falta para darle de comer a toda esta gente? ¿Qué tenéis?
El muchacho, no ellos, no los discípulos, había un chaval allí que le dio 5 panes y 2 peces. Y el Señor los multiplicó. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué puedes hacer para que ocurra lo que tú crees que es imposible? Tú haz lo posible y el Señor hará lo imposible. Como dijo Jesús al padre del muchacho endemoniado cuando le pidió ayuda, si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Por qué? Porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, pero lo tenemos que creer. Tiene que haber más un acercamiento de nuestra parte. El Señor viene al que a mí viene, no le echo fuera, pero tenemos que ir al Señor. La fe tiene que ser algo arriesgado. Tiene que ser algo que nos provoque una acción arriesgada. El Señor dice a los discípulos, hasta ahora nada habéis pedido. Pedid y recibiréis. Tiene que haber de nuestra parte una voluntad de ir al Señor con fe para que el poder del Señor se manifieste. El Señor dice que sintió que había salido poder de él cuando esta mujer le tocó. Y pregunta, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos dicen, aquí te está apretando todo el mundo y tú dices quién te ha tocado. Pero él sintió, dice, que había salido poder de él. Ese poder, hermano, salió porque una mujer con tan solo una huella de fe había hecho posible lo imposible y había activado el poder de Dios por esa fe tan pequeña. Jesús es el único que puede reconocer esa clase de fe y recompensarla. Le dijo a la mujer que se declarara, que dijera quién le había tocado. Claro, la mujer estaba atemorizada. Todo el mundo me va a reconocer, ya no voy a poder quedar más en secreto. Y dice que le dijo toda la verdad. He sido yo. Hermano, qué valor el de esta mujer, pero el Señor le tuvo que dar un empujón. Hermano, el Señor no le dijo a esta mujer quién me ha tocado para dejarla en evidencia, sino para restaurar no solamente su salud, sino también su reputación. La gente desde ese momento iba a saber que esta mujer había quedado limpia de su azote. Y tuvo que darse a conocer para que todo el mundo viera que ella había sido sanada. Le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana, ahí la palabra es limpia, de tu azote. El contacto del Señor con esta mujer, con la poca fe que tenía, hizo que fuera limpiada de su azote, de su enfermedad y de también ese rechazo que había soportado durante 12 años. El Señor lo que toca lo convierte en limpio. Él convierte en limpio lo inmundo. Dice el Señor en Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Fue salva esta mujer o fue solamente sanada? Aquí la palabra dice, tu fe te ha hecho salva, pero debemos tener cuidado, porque la palabra salva y sana es la misma palabra. Queda sana es queda limpia, pero sanar y salvar es la misma palabra en el original griego. Pues no sabemos, hermanos, si esta mujer fue salva además de sanada. Lo que sí dice el Señor que fue limpia de su inmundicia, de su impureza. ¿Por qué? Porque el Señor todo lo que toca lo hace limpio. Job se preguntaba diciendo, ¿quién hará limpio a lo inmundo? En aquel entonces la respuesta era nadie. Pero una vez que Jesús anduvo por nuestras calles, respiró nuestro mismo aire, estuvo entre nosotros, ya eso cambió. El Señor puede hacer limpio a aquel
que es inmundo. Especialmente tiene que ver con la purificación por tus pecados. El Señor atiende mucho más a nuestra necesidad espiritual que a nuestra necesidad física. Es verdad, hermano, que a nosotros normalmente nos preocupa más nuestra salud física que nuestra salud espiritual, pero no es así en el caso del Señor. Hubo otro acontecimiento que ocurrió también en Capernaum, probablemente en casa de Pedro, donde Jesús y sus discípulos se alojaban. Fue en Capernaum donde bajaron al paralítico por el techo, ¿recordáis? Y el Señor, cuando vio la necesidad de este hombre, no le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. No. Le dijo, tu fe, dice, tu fe te ha perdonado, ve en paz. Tus pecados te son perdonados. Esas fueron las palabras que dijo. Vamos a ver, la necesidad de ese hombre era que el Señor sanara su parálisis, ¿no? Tus pecados te son perdonados, ve en paz. El Señor ve nuestra necesidad espiritual mucho más acuciante que nuestra necesidad física, aunque no está mal pedirle por nuestra salud física. Compartían esa naturaleza inmunda, ¿por qué? Porque la hija de este hombre, después de morir, también se convertía en alguien inmundo, no podía ser tocado, porque todo el que tocase un cadáver, digamos, se contaminaba. Y compartían un temor natural. Este hombre temía que toda su carrera en la sinagoga, su reputación se perdiese. Pero temía todavía más que esta mujer, interrumpiendo a Jesús mientras iba de camino a su casa, hiciera que Jesús llegara tarde. Su mayor temor era que su hija muriera y que Jesús no llegara a tiempo. Ahí había temor. Y esta mujer ya hemos visto que tenía temor. Temor de ser reconocida, temor de ser apedreada, pero también, y sobre todo creo, temor de que Jesús no pudiera hacer nada por ella. Y cuando ya esta mujer fue sanada, pues ya el Señor continuó a casa de Jairo, pero por el camino llegó una noticia terrible. Mientras él aún hablaba, dice, con esta mujer vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto. ¿Por qué molestas más? ¿Para qué molestas más al maestro? El Señor demoró su visita, igual que lo hizo cuando el caso de Lázaro. Dice que cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, dice que se quedó 2 días más. Parece como si esperase a que muriese. Pues con esta niña pasó algo parecido. El Señor estuvo ahí con lo de la mujer y al final parecía que llegó tarde. Hermano, cuidado con entender las demoras de Dios como una señal de que el Señor, no nos atiende o que el Señor se desentiende de nosotros. Porque a veces que el Señor se retrase para socorrernos tiene que ver con que nos va a dar mucho más de lo que le pedimos o lo que entendemos, como dice Efesios 3:20. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Y eso fue lo que aquí ocurrió. Este hombre se desmoronó. Este hombre ya perdió toda esperanza. Ahí se quedó este hombre llorando, destrozado, quizás todavía tirado en el suelo, allí a los pies de Jesús, pero ya no podía hacer nada el maestro por su hija. Y los que vinieron a darle la noticia tampoco le dieron esperanza. ¿Por qué molestan más al maestro? Sin embargo, Jesús dice que cuando le oyó lo que decía, le dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Ahí la palabra es, sigue creyendo, no te desmorones, que las dudas no apaguen tu fe. Lo importante, hermano, en medio de la prueba, cuando ya ves que no hay solución, es no perder de vista al Señor. Cuando no pierdes de vista al Señor, tampoco pierdes tu fe. Cuando pierdes de vista al Señor, entonces tu fe se viene abajo. Para que las cosas cambien,
tenemos que creer no solo lo difícil. Jairo creía lo difícil, que podía sanarla. Pero hay que creer lo imposible, que Jesús podía resucitar a su hija. Dice que no permitió Jesús que nadie le siguiese, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Era, digamos, su grupo de confianza, como en otras veces. Y dice que vino a la casa del principal de la sinagoga, de Jairo, y allí había alboroto. Probablemente eran plañideras que eran contratadas para llorar en los duelos. Y allí había mucha gente lamentándose, y cuando Jesús entró, les dice, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Bueno, si duerme, entonces esto no es una resurrección, no es la segunda resurrección que se cuentan en los evangelios, pero no, hermano, tenemos el testimonio de un médico. Lucas, el evangelista Lucas, que era médico, dice que cuando el Señor resucitó a la niña, su espíritu volvió a ella. Quiere decir que sí estaba muerta. Cuando el Señor dice que no estaba muerta, sino que dormía, era porque Él esperaba levantarla y despertarla. Que te calles, que el dolor se acaba cuando entra Jesús. El dolor se acaba cuando el Señor, que es el Consolador, entra a la presencia del dolor. Es el único que puede mandar nuestros sentimientos y hacer callar el dolor. Lo que allí estaban, claro, dice que se burlaban de Él y Él los echó fuera a todos. Dice que solo tomó al padre, a la madre de la niña, a los que estaban con Él, y entró donde estaba la niña. Nadie, hermano, que no crea en el poder de Dios, verá la gloria de Dios. No debemos despreciar lo que no entendemos. A veces no creemos porque no entendemos lo que Dios puede hacer, pero debemos dejar de temer, dejar de llorar y seguir con fe. No temas, cree solamente. Cuando esté en esa situación, recuerda esas palabras. No temas, cree solamente. Dice que Él tomó la mano de la niña sin contaminarse, porque Él es el que hace limpio lo inmundo, y le dijo, Talita Kumi, que es en arameo, traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y la niña andaba porque tenía 12 años, y dice que todos se espantaron grandemente. Y el Señor le dijo que no se lo dijesen a nadie y que le diese de comer. El Señor no montaba espectáculos, no permitió que nadie le siguiese, dijo que ellos no lo contaran a nadie porque Él no vino a convencer con milagros, sino con la predicación de la palabra de Dios. Una palabra que fue predicada con poder y autoridad, sobre todo en esa ciudad, en Capernaum. Sin embargo, Jesús al final de su ministerio dice de Capernaum, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. El Señor dio allí en Capernaum evidencia de quién era y para qué había venido. Allí predicó la palabra con poder. Allí muchos fueron sanados, pero muy pocos fueron salvados. Y a mayor privilegio, mayor oportunidad y mayor responsabilidad. Muchos allí oyeron las palabras de Jesús, pero a pocos les aprovechó por no ir acompañado de fe en los que le oyeron. Esta mujer, el Señor le cambió la vida para siempre. Y seguro, aunque no sabemos si se salvó o se convirtió, pero sí verdaderamente transformó su vida y nunca se le olvidaría lo que Jesús hizo en ella. Igualmente con Jairo, con esta niña.
Algunos le abrazaron, se echaron a sus pies. Otros fueron a Jesús en secreto. ¿Recordáis como Nicodemo cuando predicó Efraín? Pero sea como sea, lo importante es ir a Jesús con fe, recordando que nosotros no podemos, pero que Él sí puede. Echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, sabiendo que al que a Él viene nadie, Él no echa fuera a nadie. Y poniendo nuestra necesidad delante de Él, recordando que nuestra mayor necesidad es que nuestros pecados sean perdonados. Yo te pido que no te vayas hoy de aquí sin haberte prostrado delante del Señor y haberle dicho toda la verdad, y que Él pueda decir de ti: hija o hijo, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Si lo has hecho, el Señor quiere que diga: yo le he tocado. El que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es una decisión personal que tienes que hacer. Es creer en Cristo para ser salvo. El poder de Dios está ahí, pero actúa y se manifiesta cuando vamos a Él y actuamos por fe. Y hacemos, recuerda, lo posible, y hacemos lo posible para que Él haga lo imposible. Que el Señor nos bendiga. Amén. Bendito Padre Santo, gracias, Señor, por esa misericordia que no nos da lo que merecemos y por esa gracia que nos da lo que no merecemos, la salvación y el perdón de los pecados, Señor. Gracias, Padre, porque al igual que con estas personas, Señor, tú has actuado en la vida de todos nosotros, los que hemos creído en ti. Gracias, Señor, porque incluso la fe es un don de Dios, que nada, Señor, depende de nosotros ni procede de nosotros, porque toda buena dádiva y todo don perfecto procede de ti. Gracias, Señor, por esa salvación tan grande y el poder de Cristo que también nos transformó y nos perdonó. Y nos dio, Señor, esa paz sobrenatural que quita todo temor. Gracias, Señor, por tu palabra y te rogamos que la bendiga en los corazones de todos aquellos que la han recibido en esta mañana. Ahora te pido, Señor, te pedimos que tú bendiga los alimentos que vamos a compartir ahora en tiempo de comunión y que, Señor, que seamos bendecidos en nuestras conversaciones, sea un tiempo de agradable, Señor, y de bendición. Te lo pedimos, Padre, dándote las gracias en el nombre de Cristo. Amén.